Buenas Bienvenidos al noches. discipulado del grupo de oración La Gracia de Dios. En esta oportunidad tratando lo que es recibiendo el amor, la revelación del amor del Padre. Bienvenidos sean todos y todas. Siéntanse completamente en confianza, en tranquilidad. Espero que sea un lapso, pues Ya. es cortico, es media hora, pero que sea muy especial, de mucho aprendizaje, de mucha tranquilidad, de compartir unos con otros, de alimentarnos unos con otros bajo la guía del Espíritu Santo. Los invito a silenciar sus micrófonos y vamos a retomar. Hoy estamos en la segunda clase, si lo podemos decir así, la segunda enseñanza. La semana pasada estuvo mi hermana hablando de la primera parte de lo que es papá como dador. Y hoy estaremos dando la segunda parte de esa cualidad que tiene Dios Padre o Padre Dios, mejor dicho, Papá Dios, que es el dar. Entonces, retomemos un poquito. Nos estamos basando en la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido y tomamos Lucas 15. Hoy vamos a tomar 2 versículos solamente, no la vamos a leer toda, es una parábola muy conocida. Simplemente vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a dar la enseñanza que es muy concreta, pero a la vez muy profunda. Entonces, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice Lucas 15, versículo 11 y 13. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, estaba hablando Jesús a sus discípulos. Dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Vamos entonces a dejar ahí y vamos a retomar el tema. Digamos que en esta época, si algún hijo le pide a un padre su herencia, se le hace a uno algo como fuerte. Pero en la etapa que estamos hablando, cuando Jesús le habla esto a sus discípulos, era aún mucho más grave. Porque cuando en Israel, en esa época, un hijo le pedía a un padre la herencia por adelantado, era una forma de decirle, quiero que te mueras. Era una forma de decirle, no me importa que te mueras. Era una ofensa muy grande. Pero sin embargo, aquí en la parábola del hijo pródigo, el papá nunca reprochó, nunca se quejó y él pudo haber estado o estaba en toda la autoridad de decir, no voy a repartir mi herencia, no corresponde todavía. Sin embargo, este fue un papá que dio, ni siquiera se guardó su dolor, se guardó la ofensa y la repartió su herencia. No solamente se la dio al hijo menor, que era el que la estaba pidiendo y que finalmente la derrochó, sino también se la dio al hijo mayor. En esa época el hijo mayor tenía el derecho de recibir las 2/3 partes y el hijo menor la tercera parte. Entonces, ¿a qué vamos con esta enseñanza? A que una de las cualidades de papá, del padre, es dar. Pero ¿qué parámetro tenemos nosotros para ver a Dios Padre o a Padre Dios? Nuestros padres terrenales, porque es el ejemplo de papá que hemos tenido, es el parámetro o la referencia. Y desafortunadamente no siempre se han tenido papás que hayan cumplido las expectativas, entre comillas, de ser un buen padre, porque realmente somos humanos y siempre cometeremos errores. Pero digamos que ese es el patrón de referencia que nosotros tenemos para imaginarnos cómo es papá, Dios. Y no solamente eso de que al no haber tenido un referente completamente correcto de lo que es un padre, de lo que es una paternidad, para poder extrapolar eso a lo que es papá Dios, tenemos adicionalmente la situación de que por linaje, por cultura, por años, hemos visto primero es a un Dios y luego a un papá. No lo contrario, nos dirigimos cuando hacemos una oración o clamamos
al cielo, clamamos es a Dios. Y segundo lugar, a un papá, cuando realmente, si no, los invito, ayer estuvimos tratando en el grupo de oración precisamente esa parte de que primero debemos, Jesús vino a traer la revelación de que primero es papá, Dios papá, perdón, papá Dios, y luego es Dios. Pero entonces vayamos más adelante. Fijémonos una parte de la escritura que nos ayuda a cimentar por qué decimos que una cualidad del Padre Celestial es dar, y Él se agrada de darle a sus hijos. Vámonos entonces un momentico a Juan 14. Voy a leer Juan 14, 9, versículo 8, nueva traducción viviente. Ahí estaba Jesús nuevamente con sus discípulos y Felipe, que era uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. O sea, como Jesús les hablaba tanto y tanto y tanto del Padre, no les hablaba de Dios, Dios, Dios como en el Antiguo Testamento, sino les hablaba del Padre, Padre, Padre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y era como muy válida pues esa inquietud, porque ellos en el Antiguo Testamento no hablaban de Padre, hablaban de Padre Abraham, pero no hablaban siempre se referían era al Dios, a Dios, a Dios. Entonces le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? Y fíjense, esto lo vamos a complementar, vamos a ir a Juan 5:19. Y entonces Jesús también con sus discípulos les dice, está hablando también a multitudes, les dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Entonces, él se está refiriendo a él mismo, a Jesús. Dice, yo no puedo hacer nada que no haya visto hacer a mi Padre. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Hagamos un recopile y ahí nos vamos a dar cuenta de que papá es un dador. Es un papá muy bueno. Y papá es un dador. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes leen los 4 evangelios, Jesús a los únicos que reprendió fue a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Porque se vestían, tenían una apariencia externa, pero en su corazón no había realmente amor ni obediencia a Dios, ni ese anhelo de buscarlo. Pero lo que fue al cobrador de impuestos, a la prostituta, a la adúltera, a todos al contrario, no, Él los acogió con un amor, siempre dio. Y esa es la imagen. Él dice, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Jesús siempre dio, porque eso fue lo que vio, lo que ve que hace su padre. Papá siempre da. Por ejemplo, a la adúltera, cuando la encontró en esta situación, la llevaron por haberla encontrado en una situación cometiendo adulterio, ¿él la reprochó? No. Él tuvo misericordia, él no la avergonzó. Ya ella se sentía suficientemente avergonzada entre todas las personas. ¿Y él qué le dio? Le dio misericordia, le dio amor. En cierta manera le dio hasta, en cierta manera hasta honra, porque no la deshonró públicamente. ¿Qué le dio a la prostituta? Cuando la prostituta, que es diferente a la adúltera, se le lanza a los pies de Jesús y lloraba y con sus cabellos le secaba sus piecitos a Jesús. Y Jesús le dio que le regaló perdón, le regaló amor. Ella se sintió amada, por eso era que lloraba. Le regaló amor. Ahí está dando ¿qué? Amor. ¿Qué pasó cuando la multiplicación de los peces y los panes? ¿Qué dio Jesús? Provisión. ¿Qué le dio Jesús al cobrador de impuestos? Que en esa época eran vistos de una manera muy fea un cobrador de impuestos. Bueno, en esta época no digamos nada. También, ¿qué le dio? Le dijo, ven. Le dijo a Mateo, tú vas a ser discípulo mío. Entonces le dio comprensión. O sea, y vuelvo al mismo versículo que dice en Juan, que lo acabamos de leer, dice, yo no puedo hacer nada que no vea hacer a mi Padre. ¿Y qué hizo Jesús acá? Un ejemplo de que da y da generosamente y da sin reproche y da con amor y da con bondad. Entonces el mejor reflejo de que podemos tener de que papá, nuestro Padre Celestial, es un dador, es lo que nos mostró Jesús y lo acabamos de leer.
Dice, yo no puedo hacer nada que no haya visto hacer a mi Padre. Entonces, ¿cuál es la dificultad de nosotros como hijos? Primero, que como decía al principio, no siempre hemos tenido, bueno, no hablo en mi caso, estoy hablando en general, un padre que haya sido un modelo de amor, de dar provisión, de dar protección emocional, de dar protección económica, de dar honra a su hijo. ¿M? Muchas veces no se ha tenido, entonces no se tiene ese esquema de papá Dios. Pero segundo lugar, porque muchas veces tenemos el concepto de primero Dios, en su figura de Dios y luego en su figura de Padre. Y lo vemos como un Dios exigente y un Dios en el cual el hijo tiene que cumplir, cumplir, cumplir para poder recibir. Y muchas veces no recibimos porque no tenemos esa revelación y esa interiorización de que nosotros como hijos nos debemos abrir a recibir a lo que papá Dios quiere darnos. Porque como muchas veces no nos sentimos que estamos cumpliendo las expectativas de papá Dios, mm, consciente o inconscientemente nos autocastigamos y nos cerramos a la bendición. Y este mecanismo funciona sobre todo a nivel inconsciente. La persona no se siente merecedora de ser premiada, de ser alabada, de recibir las bendiciones que papá Dios quiere darnos. Y al contrario, muchas veces se frena ella misma en su vida, sea en la parte emocional, de no tener una relación estable, o en la parte económica, o en la parte laboral, o en la parte académica, porque se siente indigno. Y como dice Efesios 3:19, que es una parte muy bonita, donde Pablo le está diciendo, está orando por los efesios, está diciendo, le pido al Padre Celestial que a través de su Santo Espíritu les permita entender lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Dios para que puedan recibir todo lo que Él ya les ha asignado. O sea, muchas veces oramos y no recibimos, no porque papá Dios no nos lo quiera dar, Él es un Padre bueno, sino porque nuestro corazón o nuestro subconsciente está cerrado, porque hay un sentimiento de indignidad, muchas veces porque hemos visto a papá no como papá Dios, sino como un juez exigente que es difícil de complacer. Entonces, esa era la enseñanza que teníamos para hoy, frente a que empecemos a ser conscientes de que una de las cualidades de nuestro Padre Celestial, que es un Padre hermosísimamente bueno, es el dar. ¿El dar a quién? A nosotros, sus hijos amados. Y vamos a ministrar sobre esa parte. Entonces, les invito a que cierren sus ojitos allí donde estén y nos unamos en oración ante el Padre Celestial que realmente, mire, quiere derramar sobre ustedes tanto amor, tanta revelación, porque Él tiene mucho para darles. Él es un Padre bueno. Padre amado, gracias, gracias, gracias por este momento que tú nos has regalado para estar aquí, tus hijos en familia, buscando de ti, de tu conocimiento, de tu revelación, papá. Yo te doy muchas gracias por ese Padre bueno que eres tú. Te doy gracias por haber dado de lo más grande que tú tenías, que fue tu propio Hijo, para que nosotros pudiéramos ser llamados tus hijos también. Y tu palabra dice que conjuntamente con Él nos darás todas las cosas, papá. Por eso, hoy queremos pedirte, Señor, que tú vengas a derribar todo argumento que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en nuestro subconsciente, que no nos ha permitido recibir de tu amor. Y todo lo que viene conjuntamente con tu amor, que es tu bondad, tu honra hacia nosotros, tu reconocimiento. Tú le diste honra y reconocimiento a Jesús. Dijiste, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento Jesús ni siquiera había hecho un milagro. Simplemente había estado como carpintero. Así eres tú con nosotros. Por eso yo te pido, papá, que abras cada vez más nuestra mente y nuestro corazón a entender la revelación de que eres un Padre generoso, bondadoso, que da, que da, que da. Que abras nuestro corazón a esta revelación para que podamos recibir todo lo que tú quieres entregarnos. Que sean derribados todos argumentos de miedo, de temor a ti,
de no permitirnos a nosotros mismos acercarnos confiadamente ante ti como papá, sino que simplemente nos acercamos como Dios y con temor. Y eso no es así, papá. Jesús nunca mostró eso. Y Jesús es nuestro ejemplo. Él siempre se acercó a ti con total tranquilidad y confianza. Pero nosotros solos no podemos hacerlo. Por eso pedimos de tu Santo Espíritu que nos ayude, que es nuestro ayudador, que nos ayude para poder entrar ante tu presencia con esa confianza, con ese amor de hijo a papá, con esa confianza de papá hacia hijo, para acercarnos a ti en primer lugar y segundo para recibir de ti, recibir tu comprensión, tu ayuda, tu apapache, tu direccionamiento, tu consejo. Gracias, papá, por ser tan bueno. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está reunido en esta noche aquí conmigo. Los bendigo con amor, Señor. Yo decreto, declaro y ordeno en el nombre de Jesús que caigan las barreras que hay en sus mentes y en sus corazones para recibir de ti cada vez más. Que todo aquello que los ha tenido frenados en su vida, sea en la parte emocional, sea en la parte académica, sea en la parte laboral, sea en la parte económica, hoy se ha derribado por el poder de tu amor, Señor. Y que tú los atraigas con esas cuerdas de amor tan espectacular que tienes a través de tu Santo Espíritu, para que ellos puedan realmente disfrutar de ese papá amoroso y bondadoso que eres tú. Tráenos esa revelación, Señor, porque yo me incluyo ahí. Tráenos esa revelación y apéganos cada vez más a ti, Señor. Cada vez más a ti, papá hermoso y poderoso. Te damos gracias, papito lindo, por todo lo que has hecho, pero también por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, te hemos orado en acción de gracias. Amén. Bueno, les doy muchas gracias por haber asistido tan juiciosamente al discipulado. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en toda la confianza de activar sus micrófonos y preguntar. Y bueno, si no sé la Sandra, respuesta, tengan la certeza. tengo una Perdóname un pregunta. segundito, Juanca. Tengan la total certeza de que si no conozco la respuesta, porque obviamente soy discípula igual que ustedes, me comprometo a buscarla bíblicamente. Señor Juanca, dime. Tengo una pregunta. Si la palabra que dijiste hoy, que es muy interesante, que el Padre da por medio de Jesús, pero si se sigue sintiendo en área específica de la vida la sensación que todavía el Padre no, no me está dando, a pesar que lo sepa en la mente, ¿cómo hago para que esa sensación o ese sentimiento sea transformado? ¿Cómo hago? Muchas veces, una cosa es la que tenemos aquí en nuestra mente, hay muchas cosas que entendemos, pero acá en nuestro corazón no. O sea, puede que acá digamos, sí, Dios es un Padre bueno, pero en nuestro corazón hay es temor. Esas barreras ahí tenemos una gran ayuda que se llama el Espíritu Santo, que es el que derrama de su gracia en oración para estar, no se trata de estar en una iglesia, no se trata de estar ayuno, no, es en esa intimidad en oración con el Espíritu Santo que él cada vez uno le dice, Señor, ayúdame. Yo todavía te veo con miedo, con temor, a Padre Dios lo veo de esa forma, de esta otra, y él poco a poco va derribando, 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 y cada vez nos lleva con más confianza, con más confianza. Esa es una de las obras gigantes del Espíritu Santo en nosotros, es nuestro ayudador. ¿Alguna otra pregunta? Hay una palabra muy bonita complementando la pregunta de Juanca, que está en el Nuevo Testamento, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y precisamente eso donde vemos a Dios como a Padre Dios, a Papá Dios como un Dios exigente, que nunca damos la talla, etcétera, etcétera. Esas son fortalezas que se han generado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿cuál es? La palabra dice que son poderosas, poderosas las armas que nos han dejado que Jesús nos dejó para destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? La que acabo de decir, la oración, la intimidad con el Espíritu Santo, la alabanza, el proclamar la palabra. Y créame que a veces Dios lo hace así, el Espíritu Santo lo hace en un segundo, un minuto de revelación.
Pero hay momentos en que es un proceso y cuando uno se da cuenta, ay, ya eso se me quitó, ya eso ya pasó, ya veo de una manera diferente. Entonces yo los invito cada vez más a que haya una intimidad profunda con confianza con el Espíritu Santo, que Él los lleva al Padre de una manera muy bonita y los revela a Papá Dios de una manera hermosísima. Y bueno, eso era lo que teníamos para hoy. Eh, Nos vemos en 8 días. Que Dios los bendiga. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Prima, yo te tengo una. Semana. Dime, tío. Ah, ¿Cone o primo o tío? Con el primo, con el primo. Hola, primito. Pero ¿Cómo igual que están? el tío, la voz, ¿será que son familia? Así como tú dijiste que uno le aprende mucho al padre, yo le he aprendido tanto al mío que me parezco mucho a él en muchas cosas. Pero vamos a decir, por ejemplo, yo tengo un amigo o varias amistades que no tuvieron ese ejemplo de padre. ¿Cómo sería una forma de acercarme a él sobre el tema? Pero si la persona no es creyente, ¿cuál sería una forma para abrir el tema? Yo sé que muchas formas, Juan Carlos me ha enseñado simplemente con una oración, pero no quiero hacer a la persona sentirse incómodo o no quiero sentir rechazo. ¿Cómo sería otra forma? Aparte de que la oración siempre funciona, porque tengo fe que la oración funcionaría, me gustaría aprender otras formas por si acaso soy una persona un poco más difícil, de personalidad más complicada, digamos, ¿no? Lo más importante, primo, es abonar el terreno. Si es una persona que ni conoce del Señor y así conozca, pero no tuvo esa figura paterna, lo más importante es allanar primero el terreno en oración. Primero, que Dios lo toque, que Dios tenga el corazón dispuesto, de tal manera que cuando tú ya hables con Él, ese, ese, esa tierra de su corazón y de su mente ya está abonada para que lo que tú le digas caiga en buena tierra y dé fruto, porque si no se va a perder esa semilla. Y realmente lo que le puedes explicar precisamente es lo que hemos estado tanto en la vez pasada que explicó Yadira, como en el día de hoy, de que quién realmente es Padre Dios. Y como es fácil, sustentado bíblicamente, es muy fácil de entender, pero si la persona tiene cerrado su entendimiento y su corazón porque no se ha abonado en oración ese terreno, muy posiblemente no lo va a poder captar. Gracias, prima. Con cariño, primo. Bueno, veo a María Tere también por acá. María Tere, gusto en saludarte. Hay dos personitas que no. Bueno, la doctora Elizabeth sí ya se identificó. Doctora Elizabeth, que tenga una excelente semana. La otra personita, sí. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga muchísimo. Que tengan una revelación poderosa, que se acerquen a Dios, mejor dicho, a recibir. Fíjense cómo es uno de papá. Uno le da a sus hijos, los quiere consentir, les jala las orejitas con cariño, bueno, es tanto cariño, pero papá Dios, si ve un corazón dispuesto, Él siempre lo hará de una forma donde no nos hace sentir mal y nos ayuda al contrario a cambiar. Uno quiere darle reconocimiento al hijo si pasó el año, si no sé qué, uno saca pecho por su hijo, si tuvo, uno es orgulloso de sus hijos. Así, si nosotros siendo malos, como dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial nos lo dará? A los que se lo pidan. Entonces, hagan ese ejemplo y empiecen a ver a papá Dios así, porque realmente Él quiere dar mucho. Bueno, les envío un abrazo. Gracias. Que tengan una excelente Gracias. semana. Bendiciones.